Cuando dije que me interesaba la fotografía, mi mamá dijo que era una buenísima noticia porque en la familia había un fotógrafo, además no cualquier fotógrafo, un fotógrafo muy conocido en aquel entonces y ahora, pero sobre todo en aquel entonces. Él se llama Carlos Omonte y fue uno de los primeros fotógrafos que comenzó a hacer retratos con una camarita de plástico, por ejemplo, ¿no? Luego eso ya se puso muy de moda, pero él fue uno de los pioneros en el uso de la camarita de plástico. De manera que mi mamá le preguntó si yo podía ser bienvenido en su taller para aprender el oficio de la fotografía, y él me sugirió que estudiara un curso de blanco y negro muy básico, cosa que hice en la Nacho López. Básicamente esos fueron mis únicos estudios de fotografía, un curso en blanco y negro muy básico. Y en las tardes, después de salir del colegio, me acercaba al taller de Carlos Omonte, que se llamaba En Cámara, y en realidad, pues teniendo esa nula experiencia, pues rápidamente me convertí en el asistente del asistente. Y uno de mis trabajos consistía en algo muy sencillo, muy banal, pero bueno, había que hacerlo con concentración y con cuidado, que consistía en encender una luz cada vez que Carlos oprimía el obturador de la cámara, de manera que él podía otra vez volver a enfocar, volver a preparar la exposición adecuada o cambiar de cámara si era necesario. Contaba hasta 3, yo apagaba la luz y él volvía a hacer una foto. De manera que mis primeros intereses pues giraron alrededor del sonido de la fotografía, porque era a lo que yo le tenía que prestar atención. En cuanto una cámara sonaba, pues era el cue de que yo tenía que echar a andar mis servicios de asistente del asistente y prender la luz. Y comencé a entender que cada cámara tenía una acústica distinta y que esa acústica representaba, después de ciertos procesos, una imagen muy distinta. De manera que yo ya podía diferenciar, pues, si Carlos había tomado una Polaroid primero, como le gustaba iniciar sus sesiones, pues cuál iba a ser el resultado, y lo mismo si utilizaba una cámara digital o una análoga o una de formato medio. Y yo por aquel entonces, además de trabajar en las tardes en el taller de Carlos Omonte, tenía un amigo, DJ Sondera, con el cual solía ir los fines de semana a Tower Records a comprar discos, y el gerente ya nos conocía. Así que en algún momento le pregunté si podía yo utilizar Tower Records de la Zona Rosa como sede de mi primera exposición para incluirla dentro de Foto Septiembre. Y ese fue mi primer trabajo. Se llamó 10 cámaras documentadas acústicamente, y pues el nombre ya lo dice todo. Eran las 10 cámaras que estaban a mi alcance en el estudio de Carlos y en otros lugares. Fui al estudio de grabación de unos amigos músicos, hoy muy famosos, en aquel entonces unos perfectos desconocidos, Zoé. Tenían un estudio de grabación ya muy profesional, y ellos me ayudaron a grabar todos estos sonidos de todas las combinaciones de los obturadores de 10 cámaras distintas. De manera que pues tú en Tower Records ya no veías las portadas, muchas de ellas que nosotros habíamos tomado en el estudio de Carlos, de Café Tacuba, Ricky Martin, Mecano, etcétera, etcétera, sino veías unas carátulas con los nombres de 10 cámaras distintas y todas las velocidades, que podían ir desde un 2.000avo de segundo hasta 30 segundos. Y si tenías pues esa paciencia, pues escuchabas un clic y 30 segundos más tarde se cerraban las cortinillas. En algún momento, cuando dilema comenzó, digamos, a ser más imperante, ser o no ser un fotógrafo, murió mi abuelo materno, un español que se refugió de la Guerra Civil Española en México.
que estaba casado con una pintora, mi abuela Pilar Somonte, con quien tenía una relación extraordinaria. Y cuando murió mi abuelo, hicimos una suerte de pacto. Yo le iba a hacer compañía a mi abuela y ella, a cambio, me iba a ayudar con mi manutención. En aquel entonces yo habré tenido 18, 19 años. Ya vivía solo, pero no tenía ni en qué caerme muerto. Así que fue pues una complicidad muy afortunada. Y estando ahí en esta casa de mis abuelos, descubrí que mi abuelo se había tomado la fotografía muy en serio y había hecho 30 volúmenes de álbumes familiares con prácticamente toda la historia de la fotografía análoga ahí contenida. Una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando me sumergí en este archivo fotográfico familiar era la cantidad de veces que se había retratado mi abuelo. Él se sentía un galán de cine, sobre todo tenía una debilidad por las películas del oeste, por las películas americanas, por John Wayne, y ya entrado pues en sus buenos 50 y tantos años, solía disfrazarse de vaquero y duplicar escenas de películas con sus amigos, muy a la Cindy Sherman. Yo creo que Cindy Sherman tendría que pedirle perdón a mi abuelo porque él lo hizo un poco antes. De manera que uno de los primeros trabajos que hice consistió en fotografiar todas las fotografías verticales del archivo J.R. Plaza. Es así como lo titulé, dado que él solía abreviar su nombre así, José María Rodríguez Plaza. Uno de los primeros trabajos que hice consistió en fotografiar todas las fotografías verticales y ampliarlas todas al mismo tamaño, 8 por 10 pulgadas. En total eran 990 fotografías, y acomodarlas cronológicamente en 4 paredes de la galería OMR con la que yo trabajaba en aquel entonces. Esa exposición se tituló 5 Minutes to Die, cuyo nombre tomé prestado de un guión que escribió mi abuelo, un western, 5 Minutes to Die, que era lo único que logró escribir en inglés. Todo lo demás estaba en español, y era un western, bueno, pues con todos los clichés de los westerns, que mandó inclusive a Hollywood y desde luego nunca recibió respuesta. Pero el título me venía muy bien a cuento para la exposición, porque en realidad en 5 minutos tú veías 2 asuntos que morían, como el título lo indica, 5 Minutes to Die. Por un lado, la historia de la fotografía análoga, pero por otro lado, hacer fotografías verticales. Sobre todo se acercaba ese formato a un formato adecuado para el retrato. Entonces veías como mi abuelo, una figura, nacía, crecía y moría de la mano, paralelamente, de la historia de la fotografía análoga. Y uno de los segundos elementos que comenzó a formar parte del archivo desde ese momento, desde esta anécdota, fueron una colección de diapositivas que mi abuelo, él había hecho con su propia cámara, supongo que de los 60 hasta el año 2000 en el que él murió, y todas las numeró, todas las rotuló y las clasificó en unos cubitos de acrílico para poderlas proyectar y, pues, supongo, verse como un gran actor de cine cuyo pues propósito en la vida parece ser que era. Y en esta segunda mirada a añadido del archivo, me llamó mucho la atención, no tanto ahora una presencia, como lo era mi abuelo a lo largo y ancho de todas las imágenes, sino una ausencia que podíamos notarla a partir de unos puntos negros que muy cuidadosamente mi abuelo incluyó en yo creo que 15 o 20 diapositivas, donde le borraba el rostro a su mejor amigo, Antonio Martín Lunas. Y resulta típica pues historia de la época. Mi abuelo tenía un gran amigo, un mejor amigo, Antonio Martín Lunas,
que se casó con una de sus hermanas, y hasta ahí pues la fiesta en paz. Que mejor que tu mejor amigo sea además ahora tu cuñado. Pero yo creo que mi abuelo nunca contó con la posibilidad de que habría un engaño, y no un engaño cualquiera, sino un engaño con otra de las hermanas de mi abuelo. Y mi abuelo, que era un hombre pues de principios inamovibles, supongo que como no podía pues agarrar el revólver que utilizaba como prop para sus fotos de vaquero y matar a Martilunas, le pareció que metafóricamente la manera de aniquilar ese dolor pues era mutilando a Martilunas de cada una de las imágenes donde él aparecía. Eso me llevó a la conclusión de que el destino ideal de estas diapositivas era volverlas unas cajas de luz gigantes que mantuviesen un poco la proporción, la escala de una diapositiva, pero hecha a un tamaño pues mucho más visible y presente que lo que son las minúsculas diapositivas, ¿no? Recientemente acabo de volver al archivo. Descubrí que mi abuelo, sin ser un fanático del jazz, se había retratado exactamente en las mismas posturas que algunos de los jazzistas que yo más admiro. No solo, digamos, admiro la música de algunos de los jazzistas de los 60s y 70s, sino el tipo de portadas que hacían para sus discos, donde me parece que un tipo de fotografía muy experimental, muy vanguardista se llevaba a cabo, y parecería como si mi abuelo hubiese estado enterado de todo ese archivo de fotografía contenido en las portadas de sellos como Blue Note, Silhouette Records, etcétera, etcétera, y se retrataba pues casi como haciendo una suerte de espejo de estas imágenes. Así que eso me llevó a hacer una exploración reciente que se llama Jazz Covers from the J.R. Plaza Archive, donde introduje el mismo diseño de las portadas originales de los 60 y 70 que yo he venido coleccionando, pero pues encontramos una suerte de reemplazo donde mi abuelo es el que está interpretando el papel del músico, y si nosotros tenemos conciencia de esas portadas originales, parecería un juego de memoria donde encuentras de pronto una reciprocidad pues muy precisa. Decidí hacer una exposición que se tituló La idea del norte, y la restricción era pues hacer una exposición que ilustrara un poco una idea del norte que tenemos desde el sur, pero sin quitarme la comodidad de las pantuflas en el estudio, ¿no? Entonces todo lo que estuviese a mi disposición, ya fuera en internet, en mi discografía, en mis DVDs, en mis libros, que pudiese servirme para el propósito deseado, pues fue utilizado como tal. Por ejemplo, tenía yo una vajilla de la marca Ánfora, que a su vez tenía una submarca que se llamaba Alaska, y me pareció pues muy curioso encontrar eso en la despensa, con lo cual la quebré en 1000 pedazos y saturé mi fotocopiadora con estos pedazos, y los fui retirando y haciendo una fotocopia, retirando y haciendo una fotocopia, hasta que cuando ves todas estas fotocopias juntas formando un mosaico, parece una suerte de imagen del deshielo. Solo, digamos, un ojo más preciso se daría cuenta que lo que vemos ahí no son hielos, sino son pedazos de porcelana rotos. Cuando recibí la invitación por parte de Eugenia Braniff y Patrick Charpenel a intervenir toda la casa, pues me parecía, en primer lugar, interesante poder hacer una intervención invisible que sucediera en otro, digamos, nivel que no interfiriera con la vida diaria de esa casa.
Dupliqué muchas obras de otros artistas, al igual como había hecho Barragán. Coleccioné una serie de objetos como lo había hecho él y los posicioné, los oculté dentro de ciertos closets donde jugaban un rol pertinente en ese espacio y no en otro por las cosas que veíamos ahí. E hice también una serie de fotografías cuyo propósito era pues mostrar la casa desde un ángulo poco conocido. No sé cómo me dejaron hacer esto, pero con mucho cuidado y con un grupo de conservadores movimos todos los muebles de su ubicación original y fotografiamos este espacio negativo, estas huellas que han ido dejando los muebles que están postrados sobre estas alfombras multicolores, y luego se ampliaron al tamaño máximo que permitía la calidad de la cámara y se introdujeron en las cajoneras, en los archiveros del estudio de Casa Barragán, como si fueran planos escala 1:1 de la casa, como si fueran estas imágenes que vemos cuando volamos encima de una parcela donde han estado sembrando X o Y que forman como estas texturas de distintos colores. Pues esa sensación un poco daba, ¿no? Como si fueran planos cenitales de Casa Barragán. Y así sucesivamente, pues 50 distintos asuntos oculté en los closets de la casa. Y cuando me echaron a mí con todos mis triques afuera de la casa, pues todos estos objetos, todas estas imágenes que estaban cargadas de sentido y que mantenían un diálogo boyante con todas las cosas que estaban ahí presentes, dejaron de tenerlo. Con lo cual fotografié algunos de estos objetos y los imprimí en cristal y comencé a jugar con distintas maneras de componer estos objetos en distintas pues proporciones, en distintos materiales, y fue por eso que decidí hacer una pequeña cajita como si fuera el museo dentro de la maleta de Duchamp, donde nos encontramos con una base de madera y algunas de estas fotografías de los objetos están ahí impresas sobre estos cristales y uno puede acomodar estas impresiones sobre esta base de madera como su voluntad lo sugiera. Y el título, La próxima vez que me veas habré cambiado mucho, es una frase que tomé prestada de una carta que escribió Duchamp cuando partía hacia Argentina y le escribía a su hermana eso, pues la próxima vez que me veas habré cambiado mucho. Y esto es lo que sucede con estos cristales, dado que no caben todos en la base de madera, pues lo habitual sería que pues uno los esté rotando constantemente, de manera que pues la próxima vez que los veas habrán cambiado mucho, ¿no?